Buenas tardes. Ilustrísimo señor viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, don José Manuel Cabrera Delgado, señora representante del Consejo Escolar del Estado, Ministerio de Educación, doña María Penela García, señor director general del Gabinete del Presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Marino Alduán Guerra, señora presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, doña Teresa Juan Casaña, entre otras autoridades, centros educativos, socias y socios de la Asociación Nacional, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos al IES Pere Galdós. En representación de la comunidad educativa del IES Pere Galdós, quiero darles la bienvenida y expresar nuestra alegría por ser centro sede de las 18 Jornadas Nacionales de Institutos Históricos. Creo que la mejor manera de acoger a las personas invitadas es darnos a conocer. El IES Pere Galdós, primer instituto público de educación secundaria de la provincia de Las Palmas, creado en 1916, gracias al apoyo, entre otras personas, del gran canario más universal, Benito Pere Galdós, es hoy día un centro urbano de más de 1.700 alumnas y alumnos que cursan sus estudios de educación secundaria obligatoria, bachillerato en todas sus modalidades y formación profesional en 3 turnos de enseñanza, mañana, tarde y noche. Somos herederos del espíritu del Colegio San Agustín, donde estudiaron Benito Pere Galdós, Fernando de León y Castillo y Alonso Quesada, entre otros muchos ilustres canarios. A lo largo de nuestros 109 años de vida, el IES Pere Galdós ha desempeñado un papel decisivo en la historia contemporánea de nuestra ciudad, siendo posiblemente una de las instituciones que más han contribuido al desarrollo educativo, sociocultural y económico de Gran Canaria. Han sido numerosas las personalidades que han ejercido y que aún hoy día ejercen docencia y que se han formado en nuestro centro. Santiago Santana, Pancho Guerra, Agustín Espinosa, Consuelo Burel, Agustín Millares Carló, Pedro Lescano, Ventura Doreste, los hermanos José María y Agustín Millares Sal, José de Unamuno Lizárraga, Carmen Laforet, Dolores de la Fe, Manuel Lobo Cabrera, Juan Fernando López Aguilar, Dunia Ayazo, Antonia San Juan, Miguel Ángel Martínez Pereda, Raico Pulido, son una pequeña muestra de la trascendencia histórica, artística y cultural de las personas que forman parte de la historia académica de nuestro instituto. 6 han sido las sedes que han albergado sus aulas y práctica educativa a lo largo de los años. Desde sus orígenes en una pequeña vivienda ubicada en la céntrica y cercana calle Pere Galdós, hasta el actual edificio que hoy nos acoge en el Paseo de Tomás Morales, inaugurado en el curso académico 1971-1972. Estas sedes son el motivo principal del logotipo y cartel diseñado para estas 18ª Jornadas Nacionales. En nuestros días, el patrimonio histórico del IES Pere Galdós se encuentra mayoritariamente expuesto en el Aula Museo Carmen Martín Afonso, inaugurada en 2019 con motivo del primer centenario y gracias al impulso de la entonces directora del centro, doña Carmen Martín Afonso. Una colección permanente compuesta por el legado documental, bibliográfico, didáctico y científico que, a pesar del deterioro lógico sufrido por el paso de los años, constituye un valioso patrimonio histórico y educativo que tenemos la obligación de conservar, restaurar, estudiar y difundir, y cuya relevancia quizás no radica tanto en la cantidad de piezas y materiales, sino en el hecho de dar testimonio de la historia de la educación pública en Canarias. Precisamente tal vez sea esta la razón principal que debamos celebrar año tras año en cada edición de estas jornadas nacionales. Concebir nuestro patrimonio como herencia que nos constituye y nos identifica,
adquirir a su vez el compromiso permanente de recuperación, conservación, exposición, estudio y difusión del mismo, y enriquecernos con las experiencias compartidas por los distintos institutos históricos. Antes de finalizar estas palabras, debo agradecer el apoyo de las instituciones públicas que se han implicado para que estas jornadas sean hoy una realidad. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, también del Gobierno de Canarias. La Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, además de la Asociación de Padres y Madres del IES Pérez Galdós, representado hoy por su presidenta, doña Araceli Ravelo Ramírez. Por otra parte, no puedo dejar de reconocer el extraordinario trabajo del profesorado en activo y jubilado, que durante muchos años han desempeñado y aún hoy día desempeñan el laborioso proceso de recuperación, restauración, exposición y estudio de nuestro patrimonio histórico, así como la Comisión del Aula Museo, integrada también por profesorado en activo y jubilado, de mi equipo directivo por su entusiasmo y esfuerzo durante la preparación de esta jornada, y a todo el personal del centro. Para el Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, hoy es uno de esos días que pasarán a ocupar un lugar relevante en su historia. Por tanto, termino agradeciendo de corazón a la Junta Directiva de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos y en especial a su presidenta, doña Teresa Juan Casañas, porque allá en el año 2021 nos brindaron la oportunidad de ser sede de la 18ª edición de estas Jornadas Nacionales de Institutos Históricos. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a doña Teresa Juan Casañas, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos. Muchas gracias. No, ¿se te oye bien o prefieres este? No, con este mismo. Sí. A ver, buenas tardes. Presidente, director, señor viceconsejero, señor don Marino Andó, o María Peniela, demás autoridades aquí presentes. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los socios, socias de esta Asociación Nacional que nos vemos otra vez aquí, a los familiares, profesorados, alumnados y familiares, amigos, amigas, etc. Bien. Debo, por supuesto, comenzar dando las gracias al Instituto Pérez Galdós, al Instituto Anfitrión de esta 18ª jornada. A su director, por supuesto, en primer lugar, pero de igual manera a todo el equipo de patrimonio del IES Pérez Galdós, que han trabajado durante todo el año de manera intensa, con muchas iniciativas, y yo soy testigo de ese recorrido que han hecho. Bien, 2 puntos. Mi intervención se va a basar en 2 puntos que voy a desarrollar, breve, por supuesto. En primer lugar, como no se oye. No te preocupes. ¿Se oye bien? Sí. Bien. El primer elemento de reflexión viene a propósito de la Declaración de Naciones Unidas para el año 2025 del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Esto se ha hecho porque coincide con el centenario de los primeros estudios de la mecánica cuántica, de la física, de hace un centenario. Y esto es importante porque todas las instituciones científicas y asociaciones han estado de acuerdo en hacer actividades para realizar y propagar esta iniciativa. Nuestro instituto, la Asociación de Institutos Históricos, es una asociación que indudablemente tenemos en nuestro patrimonio educativo justamente instrumentos científicos de hace 100 años
que fueron los primeros aparatos e instrumentos que empezaron a desarrollar la física, los estudios de física. Además de eso, en Canarias tenemos a nuestro Blas Cabrera, físico español, universal, estudiante del Instituto de La Laguna, y que junto a otro importantísimo físico, pues se les considera hoy en día los padres de la mecánica cuántica. Bien. En nuestros institutos tenemos el privilegio de contar con estos patrimonio educativo y sobre todo que son centros vivos donde tenemos un alumnado que recibe, que participa de todo este patrimonio educativo. Indudablemente, este patrimonio educativo es un patrimonio fundamental para conservar, pero no siempre ha sido así. Indudablemente es un patrimonio tan valioso y tan variado que muchas instituciones en las distintas comunidades autónomas pues han pensado que es mejor llevárselo a sus instituciones que permanecer en los institutos. Ahora bien, ha habido ejemplos de hechos irreversibles, que ese patrimonio se ha perdido, pero hay otros hechos que quiero resaltar ahora porque me parece que es el entorno y el lugar para esto donde ese patrimonio a lo mejor pues ha podido volver. Y en eso entro en mi segundo punto. El Instituto Pérez Galdós y el Instituto de Canarias Cervera Pinto son los dos institutos históricos de Canarias. Pues a propósito de estas jornadas, vamos a destacar aquí un personaje importante en Canarias y que tiene que ver con Don Benito y que tiene que ver con el Instituto de Canarias Cervera Pinto. En el año 1956, la biblioteca del Instituto de La Laguna, de Cabrera Pinto, fue trasladada completamente sin orden de ningún tipo y además masivamente trasladada, no solamente la biblioteca, documentos, etcétera, al nuevo edificio de la Universidad de La Laguna. Todos esos materiales pues se perdieron en su momento, pero resulta que 20 años después, en el año 1976, el catedrático de Historia Moderna, don Antonio Bettencourt Massieu, conocido en toda Canarias, por supuesto, historiador importantísimo, llegó a ser rector de la Universidad de La Laguna. Pues 20 años después encontró en los papeles del rectorado el expediente de don Benito Pérez Galdós, que vino, por lo tanto, con todo el expolio que se había hecho de la biblioteca del Instituto Canarias Cervera Pinto. Cuando se encuentra con un documento de ese tipo, ¿qué hacen normalmente? Pues dejarlo allí. Pero ¿qué hizo don Antonio Bettencourt? Inmediatamente que vio ese documento, escribe un oficio al director del Cabrera Pinto, y yo se los voy a leer en este momento. Ilustrísimo señor director, al encargarme del rectorado de esta universidad y revisando antigua correspondencia de mis predecesores, me encuentro con la agradable sorpresa del hallazgo del expediente de reválida para obtener el título de bachiller en arte en el antiguo Instituto Provincial de Canarias del eximio escritor don Benito Pérez Galdós. Al remitírselo, le felicito y me felicito, al tiempo que ruego a vuestra ilustrísima se sirva a posarme recibo del mismo. Dios guarde a vuestra ilustrísima. La Laguna, 11 de junio de 1976. El rector, Antonio Bettencourt Massieu. Este gesto del rector no es habitual, la devolución de documentos o colecciones a los institutos que un día los tuvieron. Este hecho no es tampoco muy conocido y por ello he pensado que este es un entorno muy adecuado para reconocerle a don Antonio Bettencourt, nacido aquí en El Palma, que el Instituto de Cabrera Pinto tenga el expediente de Pérez Galdós y podemos asegurar que don Benito, que tanto luchó por la creación de este instituto que lleva su nombre,
sentiría agradecimiento por la devolución de su expediente académico del archivo Dominunca de Biosalud. Desde aquí, animarnos a continuar pues restaurando, recuperando, divulgando este patrimonio educativo tan valioso que tenemos en los institutos históricos, que es un lujo. Para eso estamos aquí, para seguir disfrutándolo, divulgándolo, cuidándolo, restaurándolo, y que pertenece a los institutos históricos, no pertenece a otras instituciones, pero pertenece a los institutos históricos para que pueda ser disfrutado por toda la comunidad, por toda la ciudadanía. Bueno, nos toca ahora disfrutar de la jornada que puesta a cabeza esa inauguración, aprendiendo, como siempre, en un ambiente cordial, feliz y de trabajo. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos la palabra a la señora representante del Consejo Escolar del Estado, Ministerio de Educación, doña María Penela García. Sí. Buenas tardes a todos y a todas, autoridades, consejero, Abino Alduán de Cabildo, muchas gracias director, muchas gracias Teresa. Quiero expresaros en primer lugar, en nombre de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, nuestra gratitud a la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos por vuestra invitación para compartir con vosotros estas prometedoras jornadas, estas interesantísimas jornadas. Me siento especialmente afortunada de estar aquí y vais a comprender inmediatamente las razones. Quiero agradecer, si me permitís, Teresa, gracias por compartir conmigo todo tu entusiasmo, por las largas conversaciones telefónicas, tú desde aquí, yo en Madrid. No me tenías que convencer, pero me transmitías una emoción muy especial y quiero agradecer que lo delante de todos los presentes. Y gracias también a ti, Vicente, director de este magnífico instituto, entre otras cosas porque me has acogido muy bien y te lo agradezco, y porque me has enseñado el orgullo de sentirse del PDA. Y eso también me ha emocionado. Bueno, quiero transmitiros en primer lugar un saludo de la presidenta del Consejo en Tarnacuenta, que no ha podido lamentablemente estar hoy aquí, y estoy yo aquí en su lugar y encantada de compartir con vosotros estos días. Sabéis que desde la constitución de la asociación, el Consejo Escolar del Estado, a través de la presidenta que en ese momento ejercía esa labor en el año 2010, Carmen Iniestro, digamos que inauguró una tradición de apoyo hacia vuestra asociación. Años después, en Tarnacuenta te digo, y de hecho creo que ha estado presente en alguna de vuestras jornadas, ha querido retomar esa tradición, y esperamos de corazón que esa tradición siga y que siempre el Consejo de alguna manera esté presente apoyando esta asociación. Bueno, como sabéis, el Consejo Escolar del Estado es un organismo de representación, de participación de la comunidad educativa, y en estos días previos a venir hacia aquí he pensado en el papel tan importante que juega la comunidad educativa en los institutos o en los demás centros que tienen ese legado patrimonial, ese legado histórico. Un papel fundamental que se articula a través de los órganos de representación, consejos escolares o asociaciones de familias, y siempre con el objetivo de preservar, de cuidar, de difundir ese legado material, a veces inmaterial, otras que todos creo que tenemos el compromiso de defender. Si me permitís, voy a referirme a mi experiencia personal y de ahí explicaros lo afortunada que me siento de estar aquí. Yo soy docente y como docente tengo mi plaza en un colegio, yo soy maestra,
en un colegio histórico de los fundados en los años 30 en Madrid, un grupo escolar que bueno, pues formaba parte por un plan de renovación pedagógica de aquellos años. Ese centro lo dirigió en su momento, nada más inaugurarse, una maestra muy conocida, Justa Freire, que seguro que muchos de vosotros que lo sabéis perfectamente de quién estoy hablando. Como profesora, como maestra en este centro, como docente, me he sentido orgullosa de trabajar allí, me he sentido orgullosa de identificarme también por ese legado que dejó en aquellos años el centro y que todos luchamos por retomarlo y por hacerlo presente. Y me siento orgullosa también porque formo parte del presente de una institución que ha tenido un pasado y que a lo mejor este presente también va a formar parte de ese pasado, y eso pues me llena de satisfacción. Y también me siento muy identificada con vosotros porque soy madre y mi hijo ha estudiado en un instituto de los históricos de Madrid, y durante 6 años he formado parte de la Asociación de Familias de ese instituto. Como docente, como madre, pues siempre he tenido esa responsabilidad compartida de intentar proteger las instituciones en las que de alguna manera he participado, conservar el legado, y es una cosa que me ha preocupado y que muy posiblemente muchos de vosotros os identificaréis con lo que os voy a decir. Me ha preocupado especialmente integrar a los nuevos alumnos, integrar a los nuevos profesores, hacerles partícipes, ¿no?, del valor de la institución, de lo que la institución es profesora. Y me parece que esa es una labor enormemente importante, ¿no? Las nuevas generaciones que se suman al centro y yo creo que aparte de conocer la historia, es interesante transmitirles la sensibilidad, la emoción, el orgullo que tenemos de pertenecer a esa institución. Y subrayo la palabra pertenecer por una razón. Hace muy pocos meses hemos publicado el último número de la revista de Consejo Escolar, que se llama Participación Educativa. Esa revista trataba de manera monográfica el bienestar integral de la comunidad educativa. Y hablábamos de bienestar físico, de bienestar afectivo, de bienestar digital, y hablábamos también de bienestar en un sentido global, que es como verdaderamente hay que entender el bienestar. Y encargamos un artículo a un experto en evaluación externa, a un experto en el informe PISA, y le pedimos que nos trasladara qué dice PISA, por ejemplo, del bienestar, qué dice PISA de la creación de entornos educativos motivadores y que tenga relación con el rendimiento escolar y, por supuesto, con el bienestar de alumnos y alumnas en estos tiempos. Y en ese artículo, que os invito a leer porque la revista tiene una versión digital que está publicada en la página del Consejo, en ese artículo, que se titula Factores clave para crear un entorno educativo positivo, el autor es Ismael Sanz Labrador y Luis Miguel Doncet, se examina la relación, por ejemplo, entre estudiantes, se examina la relación entre estudiantes docentes, se examina el papel del apoyo familiar. Y algo muy importante que el informe PISA también incorpora, que es el sentimiento o el sentido de pertenencia a un centro educativo, como uno de los pilares esenciales para fomentar un ambiente educativo acogedor, estimulante, que facilite el aprendizaje. Y de ahí ese yo pertenezco, yo soy del perno, la idea de yo pertenezco o me siento orgulloso, orgullosa de pertenecer a este centro, a este instituto. ¿Y cómo lo podemos lograr? Yo creo que la palabra clave es participación, hacer que el alumnado participe, sea consciente de que puede tomar decisiones, o de que puede proponer, o de que puede de alguna manera sentirse vivo, querido, respetar,
en ese centro. Por tanto, que tiene ese sentimiento de orgullo por pertenecer a ese centro educativo. Y no quisiera alargarme, Teresa, estoy un poquito apurada por el tiempo. Solamente, muy brevemente, quiero hacer una referencia a otro de los proyectos que llevamos en el Consejo y que también tiene mucho que ver con estas jornadas. El Consejo desde hace muchos años participa en el Plan Nacional de Educación Patrimonial. Es un plan ideado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, y el Consejo forma parte de ese grupo de trabajo que acaba de actualizar un documento fantástico que también nosotros hemos publicado en la página web, y forma parte de la comisión de seguimiento de ese plan nacional, junto con representantes de todas las comunidades autónomas que verdaderamente son los autores, autoras de esa actualización del documento, y que, insisto, os invito a consultar porque verdaderamente merece la pena. Y por mi parte, de nuevo, mi agradecimiento. Siento si me he alargado y bueno, encantada de estar con todos vosotros y vosotras. A continuación toma la palabra el señor don Marino Alduán Guerra, director general del Gabinete del Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Con permiso del director, voy a hablar de pie, porque no veo a las compañeras y compañeros de Galicia. Yo creo que es manera de que las que están en el fondo no nos saludamos. Estimado director, viceconsejero, directora de la asociación, representante del Consejo Escolar del Estado, conferenciante, concejala, directoras y directores. En nombre del Cabildo de Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidos a esta isla. Yo creo que está bien que la cultura, que la educación y que la historia en algún momento se hagan marineros y atlánticas y se acerquen hasta estas orillas y no solamente sean continentales. Disculpo al presidente del Cabildo porque en estos días a las vírgenes de Canarias les ha dado por salir a pasear todas, y entonces está en la bajada de la isla, en el Hierro, con la bajada de la Virgen de los Reyes. Por tanto, era causa mayor, sabiendo, consciente de que la reunión de ustedes es una reunión que tiene fondo, que tiene entidad. Por tanto, así se lo queremos reconocer. Les aseguro que no es lo mismo pasear con Galdós por el Madrid de los Austrias que callejear con Galdós por Vegueta, por Triana, incluso por esta zona del Instituto Pérez Galdós, que es el comienzo de la ciudad nueva a partir de 1950. Este abrazo entre la España continental y estas peñas insulares, estoy seguro que les revitalizarán a ustedes y a nosotros también. El conjunto de institutos históricos representa por su patrimonio y por sus nominaciones páginas insustituibles de la cultura española. Es una propuesta que nos hermana y nos estimula al mismo tiempo. Es difícil encontrar una mejor selección de nuestra literatura o de nuestra historia, baste repasar los 56 nombres de los institutos que constituyen la asociación que aquí hoy se reúne. Por eso les reitero el agradecimiento por viajar hasta Gran Canaria y les felicito por su tarea educativa y por el cariño que ponen por conservar esa seña de identidad. En estos tiempos de posverdad y de relativismo científico, creo que es una reafirmación cultural más que conveniente las que ustedes practican día a día. Sabemos que esta asociación extraordinaria de institutos históricos hunde sus raíces nada más y nada menos que en el Plan Pidal, que nació en 1845, hace 180 años. Intentó entonces la consolidación en España de unos institutos provinciales de enseñanza secundaria, de segunda enseñanza entonces, favoreciendo dotaciones de gabinetes y laboratorios científicos de los que carecía la mayoría de los sistemas educativos en aquel momento. Todos ustedes representan a institutos de relevancia, con significación, pero permítanme, faltaría más, que resalte hoy el papel cultural, social, económico y político
que para las Gran Canarias y Gran Canaria representó el Pérez Galdós durante más de medio siglo, sobre todo, en la isla como único centro de enseñanza media desde 1916 hasta 1950. El instituto se crea en 1916 y permanece como único centro hasta que en 1950 se crean dos institutos laborales, el de Telde y el de Guía de Gran Canaria. 70 años después de los primeros institutos peninsulares, casi nada. Las islas existimos. No se entiende la historia de Canarias y la realidad educativa de nuestra sociedad sin valorar, tengo que ser sincero, la dejadez, la postración y el abandono que durante siglos sufrió la mayoría de nuestra población. Siempre afirmé que padecimos un analfabetismo intencionado por factores cercanos y lejanos. Pero de una historia triste pasamos a tiempos y años de luz y de creación, porque el Pérez Galdós supuso, sigue suponiendo, el revulsivo que la sociedad necesitaba. Fue la avanzadilla después de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se crea en 1989. El único faro en una tierra que padeció sed desde la conquista castellana hasta la llegada de la democracia y la autonomía en 1983, con ausencia absoluta de centros educativos para el 80% de nuestra población. Generó el Pérez Galdós la resistencia antifranquista con un elenco de profesoras y profesores intelectuales que hicieron de creadores, investigadores y didactas librepensadores y críticos. Fue taller del entonces bachillerato experimental y de las reformas educativas de los años 80 y 90, y hoy sigue siendo un instituto que genera respeto, afecto y admiración. La gente de mi generación recuerda con cariño y agradecimiento incluso las colas para matricularnos en este histórico Pérez Galdós. Asistir a este acto en representación del Cabildo de Gran Canaria tiene una enorme carga histórica y emotiva. De hecho, tal como recoge el propio instituto en su recorrido histórico, fue el gobierno insular el que creó este centro de enseñanza, valiéndose de unas prerrogativas discutibles sobre instrucción pública que fueron interpretadas de forma hábil, de manera justa, por los primeros responsables del recién creado Cabildo Insular de Gran Canaria, atendiendo así a una demanda histórica de nuestra sociedad isleña que reclamaba un instituto para atender la demanda de una población que padecía la doble centralidad, la de una metrópoli lejana y la de una capital de provincia única que procuraba retrasar el desarrollo de las demás islas. El Cabildo nació en 1913 y enseguida dedicó sus esfuerzos a mejorar los servicios públicos, entre ellos la educación. Gracias al Pérez, que abrió camino, hoy nuestra sociedad mira con optimismo un futuro que debe ser sostenible, democrático e inclusivo. Nuestro homenaje tiene que incluir a los cientos de profesoras y profesores, personal de administración y servicios y alumnado que han conformado una comunidad educativa que, además de histórica, han sabido crear historia insular y archipelágica. De aquellos convulsos años nos quedan generaciones que fueron formadas en la lucha por las libertades y los derechos. Nuestro patrimonio material ha pasado por distintas vicisitudes. Sí, no teníamos instituto. Después estuvo a punto de perder el nombre y después tuvieron que sustituir el edificio porque tuvo aluminosis. Pero la energía, no sé si la volcana o la mareomotriz, fue suficiente para que el Pérez siga vivo. Pero estamos seguros y orgullosos de un patrimonio inmaterial que es el de la lucha por nuestra sociedad. Primero, para conseguir aquellos centros y servicios que precisaba la sociedad. Y segundo, por el espíritu crítico y de progreso que caracterizó durante décadas a las generaciones y cursos de alumnos del Pérez Galdós, que más allá de las aulas demandaban una sociedad justa y libre. Enhorabuena, que disfruten. Cierra este acto de apertura el ilustrísimo señor
Viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, don José Manuel Cabrera Delgado. Estimado director, estimada presidenta de la Asociación de Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, estimada representante del Consejo Escolar del Estado, estimado director general del Cabildo de Gran Canaria, autoridades locales, estimada concejala, directora territorial de Educación, consejero del Cabildo, asociados, asociadas, estimado profesorado, invitados a este evento. Es un honor para la Consejería de Educación que se haya elegido el IES Pérez Galdós como sede de estas 18ª jornadas de Institutos Históricos Nacionales. El patrimonio, y lo hemos visto en estos discursos que me han antecedido, de la historia de Canarias, de ese patrimonio científico, ese patrimonio histórico, cultural y educativo que debe ser preservado, está patente en los objetivos de esta asociación, que en esta 18ª jornada ya recorre temporalmente, pues tiene un recorrido ya de 18 jornadas de 18 años, desde el 2010 cuando se constituye y desde el 2007, si no me equivoco, cuando se realizan las primeras jornadas. Este recorrido va en la línea de proteger algo tan fundamental como es ese patrimonio que es de todos y que en cada una de las comunidades debe ser respetado, debe ser preservado y debe ser difundido para las nuevas generaciones, para que lo conozcan, para que disfruten de él y para que lo valoren en su medida. Y por tanto, la labor que todos ustedes realizan tiene que ir aparejada con ese refuerzo por parte de las administraciones educativas, por parte de las comunidades, poniendo a su disposición los recursos personales, los recursos temporales que sean necesarios. Porque las nuevas generaciones en esta sociedad que ha cambiado tanto en tan poco tiempo necesita de esas raíces, necesita de conocer de dónde provienen y hacia dónde van. No hay mejor objetivo que hacerles conocedores de esas raíces que van a ser anclaje para saber hacia dónde se tienen que dirigir. Y por tanto, las administraciones tienen que oír la voz y tienen que oír el eco de las palabras que ustedes en cada una de las comunidades establecen, que cada una de las comunidades pronuncian. Desde Canarias, uno de los objetivos en esta legislatura, desde el inicio de estos 2 años de este equipo de gobierno, fue claro: el proteger, el preservar y el difundir nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio científico, nuestro patrimonio de raíces, de tradiciones. Y así lo hemos hecho y hemos aportado los recursos y seguiremos en esa línea. En este curso escolar que termina, la incorporación de la figura de coordinador de patrimonio en cada uno de los centros educativos de Canarias, para promover iniciativas, proyectos en cada uno de nuestros centros. Y también la creación de la red de museos escolares, que van más allá de los institutos históricos, que llegan a esos centros educativos donde, por amor, el profesorado ha creado aulas museos, ha creado lugares donde se ensalza pues las tradiciones, donde se muestra la historia educativa de cada uno de esos centros. Hemos creado esa primera red de museos escolares que seguirá creciendo a medida que los centros quieran y además
poniendo a su disposición esos recursos para que sea preservado el patrimonio, para que sean preservadas las tradiciones y sobre todo para hacer un reconocimiento al profesorado que desinteresadamente, más allá de sus obligaciones, han ido creando esos espacios. Y por tanto, esa es la labor de la Administración Educativa, esa es la labor de poner esos recursos y de escuchar asociaciones que defienden algo tan importante como son nuestras raíces, como son nuestras tradiciones, como son nuestra historia. Por tanto, un placer, un honor para esta consejería que hayan decidido estar en un instituto histórico de Canarias, en el más antiguo de la provincia de Las Palmas, que hace eco y que desarrolla esa labor de defensa del patrimonio con esa aula museo de la que dispone y en ese honor que es para la consejería el poder desarrollar estas jornadas, desearles que sean unas jornadas fructíferas, que sean unas jornadas inspiradoras, que en estos 4 días esas ponencias alumbren, iluminen el trabajo que tienen que desarrollar y estamos seguros que entre todos, y desde Canarias será así, difundir el trabajo que están realizando para que en todas las comunidades se trabaje y se afiance el patrimonio de cada una de ellas. Por mi parte, desearles esa feliz estancia, de que disfruten también de la ciudad maravillosa de Las Palmas de Gran Canaria, de su clima, incluso también de su temperatura primaveral, de la cual siempre indicamos, aunque puede ser que suba estos días algo el calor también, pero seguro que menos que en muchas de las zonas de las cuales ahora mismo proviene. Por tanto, desearles unas felices jornadas. Y quedan inauguradas estas 18ª Jornadas Nacionales de Institutos Históricos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de cada uno de los miembros de esta mesa inaugural. Sí les voy a pedir si pueden sentarse en la primera fila reservada para que podamos disfrutar de la ponencia inaugural de la jornada. Solicito, por tanto, la presencia en esta mesa de doña Elena Acosta Guerrero, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Ha desempeñado su labor como historiadora, investigadora, gestora cultural y directora de la Casa de Colón desde 1991 hasta 2023. La Casa de Colón, que visitaremos a lo largo de estos días, ubicada en el barrio histórico de Vegueta, es uno de los museos y centros de investigación pertenecientes a la red de museos del Cabildo de Gran Canaria. Su ámbito se centra en el estudio, investigación y difusión de la historia de Canarias y de sus relaciones con América. Sin duda alguna, en nuestros tiempos, la Casa de Colón es una de las principales señas de identidad del patrimonio e investigación en Canarias. A lo largo de su trayectoria profesional, Elena Acosta ha desarrollado diversas investigaciones sobre gestión cultural, museología e historia de Canarias y sus relaciones con América. Desde los años 70 del siglo XX ha impulsado y coordinado acciones de conservación, adquisición, exposición, publicación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Canarias, destacando su labor como secretaria general y coordinadora de los coloquios de historia canario-americana y como secretaria de la revista anual científica Anuario de Estudios Atlánticos, centrada en el estudio, investigación y difusión de la geografía, prehistoria, historia, economía, antropología y bellas artes de los pueblos que habitan la costa del Océano Atlántico, prestando especial interés o haciendo especial énfasis a las Islas Canarias. Ha formado parte en diversas ediciones del jurado de los Premios Canarias otorgados por el Gobierno autónomo
y ha sido presidenta del Comité Científico del Congreso de Museos de Canarias en sus 3 convocatorias celebradas, siendo distinguida desde la Dirección General de Patrimonio Cultural con la primera edición del premio a toda una trayectoria profesional. Entre otras distinciones, fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2024, además de hija predilecta de Gran Canaria en 2024 e hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 2022. En 2017 fue galardonada por el ayuntamiento de esta ciudad con el premio anual con motivo del Día Mundial del Turismo, destacando su compromiso por fomentar los valores culturales, la diversidad y el patrimonio de Canarias. Para Líes Pérez Galdós es un honor contar con su presencia en este acto de apertura, con su ponencia inaugural titulada Canarias, una historia singular y única en España. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por tus palabras, Vicente, señor viceconsejero Marino, Teresa, representante del Consejo Nacional Escolar. Para mí es un verdadero honor el que hayan pensado en mí para inaugurar este congreso por muchísimas razones, por mi vinculación al patrimonio y mi vinculación a lo que significa la divulgación del mismo y de la historia de Canarias. Pero me han hecho un encargo para la ponencia. O sea, el encargo, Vicente, qué difícil en este espacio de tiempo, es decir, quiero que expliques lo que es Canarias, porque la gente en general de la península no conoce o no ha desentrañado lo que es la singularidad de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Me parece que voy a intentar no cansarles y hacer un recorrido por los que algunos hitos de nuestra historia que de alguna manera creo que nos hacen singulares y únicos. Me dejo atrás muchísimos, pero de alguna manera creo que descifrar el código de nuestra insularidad, de nuestra historia, y que de alguna manera la gente continental pueda comprenderlo, con eso me sentiré algo satisfecha. ¿Cómo enfocaré y pueda transmitir qué somos nosotros, qué somos los canarios, qué es lo que nos ha influenciado, qué es lo que nos ha hecho a lo largo de la historia ser lo que hoy somos? Y yo creo que, en primer lugar, hay que hablar del territorio. Territorio y memoria. Me parece que son los 2 temas sobre los que voy a incidir en mi disertación para entender un poco quiénes somos. Entonces, yo creo que, en primer lugar, está el sentimiento insular. Para un continental es difícil comprender lo que es el sentido de pertenencia a una isla que está dentro de un archipiélago. No es una isla central, como pueden ser otros archipiélagos que conocemos del Mediterráneo, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Malta. Incluso las Islas Baleares tienen una isla central y otras están. No. Esto es un territorio insular, de un archipiélago, donde cada isla tiene una personalidad diferente y donde hay 2 islas principales que trataré a lo largo de mi disertación de intentar descifrar por qué ha sido este pleito insular, que luego de alguna manera también me centraré en él y que tiene también mucho que ver con la enseñanza y con los institutos históricos. Bueno, pues nosotros somos una isla y los isleños nos sentimos unidos a la isla, no nos sentimos aislados. Ese sentimiento continental que hay, yo aquí me horrorizaría, tendría que salir de aquí, no. Los isleños nos sentimos en nuestro territorio, porque el universo isla de nuestra literatura, de nuestra historia, nos pertenece. Nos miramos hacia adentro, el insular se mira hacia adentro, pero también es cosmopolita porque está rodeado del Atlántico, del sonoro Atlántico, y mira hacia afuera en el sentido universal. Esa dualidad de la universalidad que te da el océano y la interioridad que te da el pertenecer a una isla con una serie de características únicas, pues
de alguna manera nos da un sentimiento particular del hecho isleño. Hoy en día ya hay una ciencia que estudia las islas, que se llama nesología, para estudiar lo que es el sentimiento insular, porque los insulares de alguna manera nos reconocemos en los otros insulares, pero en el caso de Canarias creo que somos una singularidad muy específica dentro del Estado español. ¿Por qué? Porque no solamente hemos visto las islas que les doy a conocer, Gran Canaria, que se confunde con La Palma, Las Palmas, la provincia de Las Palmas, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que para una persona que vive en un continente, cuando dice Arrecife, provincia de Las Palmas, aquí hay que saltarse una isla. Cuando dice vengo a la provincia, no, la provincia son islas. Y para ir de un lado a otro de la provincia hay que coger un barco o un avión. Y eso es algo que nosotros los canarios lo tenemos absolutamente interiorizado, pero que los peninsulares no, o la gente que vive en el continente. Pero esa es realmente otra característica de nuestra insularidad, la lejanía. Nosotros estamos a 2.000 kilómetros de la península, a 100 kilómetros de África y mirando hacia América. Esa tricontinentalidad de la que tanto hablamos, de la que tanto estamos orgullosos, es una realidad. Y fíjense que, ¿dónde estamos nosotros? Que cuando ustedes vienen en el avión, enseguida se coge de Madrid-Sevilla y luego 2 horas estamos sobre el mar. Esa es la distancia para lo que decía antes Marino, de ese olvido o ese abandono que han tenido las islas como un lugar lejano, desconocido para el Estado, para la capital, un lugar muy, muy diferente de lo que mucha gente cree, que cuando viene aquí se da cuenta, ahora ya no, estamos en un momento donde las comunicaciones, pero hace mucho tiempo las islas eran unas verdaderas desconocidas para el gran público. Formamos parte de la Macaronesia, aquí no está Cabo Verde, que es una región ultraperiférica, porque somos una comunidad ultraperiférica de la Unión Europea y por eso tenemos una serie de prerrogativas que luego diremos de explicar. Pero con una curiosidad que nos hace y que luego explicaré, cuando el único archipiélago de la Macaronesia que estaba habitado eran las Islas Canarias. Ni Azores, ni Madeira, ni Cabo Verde eran archipiélagos habitados, estaba habitado el continente, pero las Islas Canarias estaban habitadas. Todas las Islas Canarias estaban habitadas. Y eso es algo fundamentalmente importante para decir quiénes somos. Fundamental, porque nuestras islas estaban pobladas por bereberes del norte de África, que tenían una cultura neolítica, que conocían la agricultura y la ganadería, que momificaban a sus muertos y que tenían un lecho común cultural, amasij, pero que se había desarrollado por el hecho insular que les decía, a lo largo del tiempo, se había desarrollado en distintos estadios de civilización según cada isla. O sea que cuando estudiamos la arqueología de cada isla, vemos que hay unas islas que están en un estadio de civilización mucho más elevado que otras. En sus restos arqueológicos podemos ver claramente, sobre todo en la cerámica o en los ídolos, etcétera, podemos ver que hay una tremenda diferencia entre, por ejemplo, La Palma y Gran Canaria, que tienen un desarrollo arqueológico mucho más avanzado, que incluso tienen casas, ahora veremos algunas, y otras islas donde realmente los restos arqueológicos encontrados hasta ahora, porque evidentemente todo esto puede ir cambiando, la tecnología está avanzando muchísimo, la arqueología también, y realmente cada vez hay nuevos descubrimientos. Pero les hablo de cómo es la situación al día de hoy. Y, bueno, aquí vemos algunos, estos son unas recreaciones de Torriani, donde recreaba, Torriani era un ingeniero que estuvo aquí en el siglo XVI, y lógicamente, pues, de alguna manera definió
cómo eran los antiguos canarios. Los antiguos canarios, como decía, tenían esa cultura neolítica, vivían, en el caso de Gran Canaria, tenían algunas casas, momificaban a los muertos, conocían la agricultura y la ganadería y hablaban un idioma, el amazigh, el antiguo, que no se ha podido reconstruir. Hoy en día hay muchísimas investigaciones sobre el idioma amazigh antiguo, porque sí se ha mantenido muchísimas palabras, no se ha podido hacer una gramática, pero sí tenemos muchísimas palabras y sobre todo muchísimos topónimos. Topónimos que se han conservado y que esos topónimos de alguna manera nos dicen el sonido que para nosotros es Tamarancit, Tenteniguada, Telde, Teide, o sea, todas estas palabras que nosotros sabemos de los lugares, Arguineguín, Arinaga, o sea, todos estos agüimes, o sea, tenemos muchísimos pueblos y muchísimos lugares donde todavía se conserva el topónimo aborigen, igual que la palabra gofio, que es un alimento que heredamos de los aborígenes. Estos bereberes, ¿cómo llegaron? Esto es una singularidad también de la prehistoria canaria. ¿Cómo llegaron? Esto es, el poblamiento de Canarias es uno de los objetivos fundamentales de todos los estudiosos. Saber cómo llegaron. Hay muchísimas teorías, porque cómo estaban habitadas todas las islas, pero no conocían la navegación. Y si la conocieron, la olvidaron. Porque sí se han encontrado ahora hay últimos yacimientos, entonces han encontrado que puede ser que hubiera alguna barca y tal, pero estaban realmente aislados dentro del archipiélago, aislados unos de otros. Que eso, por eso decía, el sentimiento de pertenencia y el sentimiento insular lo tenemos desde los bereberes. O sea que no nos comunicamos unas islas con otras, sino que nuestro universo isla nos conforma como personas. Pues ¿cómo llegaron? Puede ser que hoy vemos las pateras y decir, vinieron y luego no supieron volver, porque realmente con el régimen de alicios y el régimen de las corrientes es muy difícil volver, pero es muy fácil llegar. Eso puede ser una manera, en distintas oleadas, y fueron poblando islas por islas distintas tribus bereberes. Pero hoy hay unas últimas teorías que dicen que en la colonización romana del norte de África, las tribus que fueron rebeldes ante Roma fueron desterradas a las islas. Y entonces una de estas teorías, que pueden ser o no, que se conocen, es que los trajeron, que fueron traídos y desterrados en cada isla. Por eso a lo mejor hay una tribu en una isla, otra tribu en otra. Incluso hay una teoría que siempre se ha dicho que el nombre de Canarias viene de los canes y tal. Ahora hay incluso una teoría que dice que el nombre de Canarias viene de una tribu que se llamaba los canarí, que es una tribu bereber de África y que realmente de ahí viene ese nombre. Bueno, pues puede ser que distintas tribus de todo lo que significa el mundo amazigh del norte de África y del oeste, pues pueden ser que los hayan traído aquí. Y realmente cada día, aquí tenemos el cenobio de Valerón, este es un yacimiento de silos de grano donde con una pintadera se guardaban el grano de los aborígenes. Esto está en Santa María de Guía, les digo para que estoy enseñando todo esto porque también conozcan nuestro patrimonio. Y entonces este es el cenobio de Valerón, esto es la cueva pintada, que es donde realmente hay un yacimiento con casas construidas de los aborígenes. Ahí está el friso, ven, con los triángulos que se repiten en el yacimiento de Risco Caído, los triángulos púbicos, el triángulo también es un símbolo de la cultura bereber. Aquí tenemos una sala del Museo Canario donde realmente se ve toda la riqueza que hay de la investigación que se hizo sobre todo por los franceses en el siglo XIX
pensando que los aborígenes eran Cromañón, eso lo diremos más tarde con esto. Y esta es una de las salas que realmente, desde el punto de vista museístico, hoy en día, pues con todas las teorías de los museos, pero sin embargo que los canarios estamos muy orgullosos de esta sala. Es la sala Bernot del Museo Canario, y porque fueron los investigadores franceses los que investigaron sobre nuestra... Este es el ídolo de Tara, es también de Gran Canaria, y realmente pienso que este es un símbolo también de nuestra isla. Bueno, ¿por qué les decía todo esto? Esta es nuestra cultura, que si partimos del siglo I hasta el siglo XV o XIV, que ahora digo el siglo XIV, para la historia y la cultura europea no hemos existido. Tenemos una historia africana, oculta para la historia eurocéntrica, que nos ha conformado como pueblo y somos herederos de ella. Eso en ninguna otra comunidad del Estado español siempre hay una Edad Media y una situación de civilización, aunque fueran musulmanes, aunque fueran moros, aunque fueran visigodos, aunque fueran... el estadio cultural era igual, tanto de los cristianos, incluso menor, de los cristianos. Siempre había una igualdad cultural. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora vamos a ver cómo lo que se ha hecho llamar el redescubrimiento de Canarias, porque Canarias existía en los textos de Plinio, de tal, las islas de las Hespérides, las islas afortunadas, las islas donde todo había frutos y tal, pero ya no se habla más de las islas. Y lo que se haya llegado a llamar es el redescubrimiento de Canarias, porque empieza a aparecer Canarias en el siglo XIV. Aparecen noticias de Canarias, luego se conocían, porque realmente aquí había gente que viajaba, que iba por el oeste de África y se llevaba esclavos, porque hay conocimiento de esclavos canarios en los mercados de Valencia, de Sevilla, de Palma de Mallorca, sobre todo de Palma de Mallorca. Entonces, realmente empezamos a tener noticias y tenemos noticias. Este es el mapa, el primer mapa, en la Edad Media es un mapa de 1330 o por ahí, es el mapa de Angelino Dulcer, donde aparece, por primera vez, aparecen Canarias para la historia de Europa. Luego había un conocimiento, si estaba en un mapa, por lo menos había un conocimiento de las islas, había navegantes que navegaban por África y tal. ¿Qué pasa? Que, fíjense una curiosidad, no sé si se ve ahí, pero se ve el archipiélago canario con 2 islas y la bandera que tiene el archipiélago es la bandera de Génova. Porque las primeras noticias que vamos a tener de lo que hemos llamado el redescubrimiento de Canarias es de los genoveses. Hay un genovés que hace Nicoloso de Arreco, que cuenta cómo son las Islas Canarias, que ha venido por aquí, etcétera. Es una expedición que se buscaba en la Edad Media, se buscaba mucho la tierra del Preste Juan. Y entonces los hermanos Vivaldi, es muy conocido, que vinieron en esa búsqueda, se perdieron y vinieron a buscarlos. ¿Y quién vino a buscarlo? Pues Lancelotto Malocello. Y Lancelotto Malocello le da el nombre a la isla de Lanzarote. Se queda ahí. Por eso eran genoveses, empieza a haber noticias, incluso Boccaccio habla de las Islas Canarias. O sea, realmente ya hay razias para tomar esclavos, mapas que hablan de Canarias. Les digo, desde el siglo I que estábamos nosotros con nuestros bereberes neolíticos y ya empieza a haber un conocimiento de las Islas Canarias. ¿No les parece singular? Nuestra historia dentro del Estado español, pues me parece que es una historia única. Y por eso les puse ahí en el detalle y la bandera de Génova, que si no la pueden ver. Ya conocemos, este es el Atlas catalán, es un atlas de 1373, donde ya aparecen, está el atlas ahí, y ya aparecen, ven, todas las islas perfectas, estas sí que están muy bien. Y es de 1370, luego el conocimiento en el siglo XIV de las Islas Canarias estaban. Y fíjense que hay un barco
ese barco con la bandera del Reino de Aragón. Y es por una expedición que vino a Telde. Son los mallorquines que se instalaron en Telde, por eso les cuento lo del obispado de Telde, que se instalaron en Telde y estuvieron casi 50 años divulgando el cristianismo. Fueron unos monjes mallorquines. Y claro, se llevaron también a Mallorca algunos aborígenes que aprendieron el idioma y vinieron aquí. Estos estuvieron en toda la zona desde Telde hasta San Nicolás. Y hay advocaciones y ya hay documentación de que existiera emplazamiento mallorquín, de los monjes mallorquines. Y llegaron a ser a ir en Roma a decir que hubiera un obispo, el obispado de Telde, que nunca llegó el obispo ni nada en absoluto. Bueno, de aquí, como se dan cuenta, este es el siglo XIV de las islas. Racias de esclavos, piratería. Bueno, vamos a ver. Pero ya se ve que hay un conocimiento bastante grande de lo que era el archipiélago canario. Y empieza la conquista, pero la conquista es señorial, en 1402. Ya se dan cuenta de que estas islas tienen una importancia para que fueran conquistadas. Y empieza la conquista señorial con Jean de Bettencourt, las hay. Pues es esto de Le Canarien. Pero esa conquista señorial no puede tomar las Islas Mayores. Solamente conquista el Hierro, La Gomera más tarde, 40 o 50 años más tarde. En un principio el Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Y ahí pues se implanta el señorío, pero no pueden, intentan conquistar Gran Canaria, intentan conquistar Tenerife, La Palma, no pueden. Y entonces se quedan unas islas de señorío. Importante, un señorío que es de la Corona de Castilla. Eso es muy importante para entender por qué nosotros somos castellanos y no portugueses. Esa conquista señorial dura, imagínense, durante todo el siglo XV. Y las islas de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma continúan con su vida aborigen a lo largo de todo el siglo XV, pero con los señoríos en las otras islas llamadas menores. ¿Cómo empieza la conquista realenga? ¿Qué importancia va a tener la conquista? Pues los reyes católicos, que están acabando ya casi la reconquista, y se dan cuenta de la importancia de Canarias y no quieren que las islas sean de señores, sino quieren limitar el poder de los señores y conquistar ellos. Y empiezan la conquista de las 3 islas que quedan, pero ya es una conquista de los reyes. Esa conquista es importante porque durante todo ese siglo XV ha habido una influencia portuguesa en el archipiélago enorme, porque las islas de Madeira y de Azores, que eran portuguesas, no estaban pobladas. Los portugueses llegaron y las tomaron, pero en Canarias había que guerrear. Esa experiencia no la tenían los portugueses, pero sí estaban muy adelantados. Ellos ya habían hecho la reconquista hacía mucho tiempo y realmente los portugueses estaban, de la época de Enrique el Navegante, navegando por toda esta zona. Incluso Colón con Portugal había navegado y conocía las islas perfectamente. Entonces, dense en cuenta que aquí hay una influencia portuguesa y además ya se había implantado el cultivo de la caña de azúcar en Madeira. Les decía todo eso porque los reyes católicos se dan cuenta de la importancia. Todos los archipiélagos eran portugueses y le tenían que ganar la mano, porque los portugueses también querían las Canarias, le tenían que ganar la mano porque se quedaban sin nada en África. Siempre piensen, que la corona pensaba en la circunnavegación de África. Lo que era importante era África. Y entonces, pues comienzan la conquista, consiguen que sean declaradas para la corona de Castilla por el Tratado de Alcazaba-Toledo, la bula que le da el Papa también era español, o sea, Fernando el Católico era una persona muy, muy hábil y consigue
que la conquista se declare para los reyes de Castilla. Y era los pies que ellos ponían en África. Y empieza la conquista por esta isla, por la isla de Gran Canaria. En 1478 se funda la ciudad de Las Palmas, en lo que ustedes conocerán como Vegueta, porque había dos guanartematos, dos centros aborígenes importantes, que era Telde y Galdar. Por eso se funda la ciudad aquí, porque no había un poblamiento aborigen fuerte. Y desde aquí se podía hacer un campamento para ir a luchar a Telde, para ir a luchar a Galdar. La ciudad se funda en 1478, el día de San Juan, que por eso celebramos, y la conquista dura 5 años. O sea, hasta 1483 no se termina de conquistar porque hay una serie de luchas enormes. La isla es muy escarpada, sí, los aborígenes plantaron lucha, y hasta 1483 no me voy a meter en esa historia porque se puede acceder. Lo que sí les quiero decir que durante esos 5 años que dura la conquista, la ciudad de Las Palmas empieza a funcionar como una ciudad castellana, donde se llena de genoveses para el cultivo del azúcar, porque el azúcar es el oro blanco de aquella época. Entonces, el que tengamos un clima subtropical, aquí era lógico que inmediatamente los hacendados del azúcar se impusieran. No solamente castellanos, andaluces, genoveses, holandeses, británicos. O sea, en ese momento empieza a formarse una nueva sociedad donde los europeos se juntan con los aborígenes que quedaron vivos. Y esa sociedad, ya dentro del Reino de Castilla y después del Reino de España, empieza a formar parte de lo que es el Reino de España, y empieza a formar parte como un lugar más, pero a 2000 kilómetros, sin nada, o sea, con una sociedad aborigen que saltó del Neolítico a la Edad Moderna. Nosotros saltamos del Neolítico a la Edad Moderna. Nuestra Edad Media es esa Edad Media africana y de las estas que tenemos. Entonces, eso nos hace que cuando hablemos ahora de lo que significa Canarias para América, significa que somos pueblos que nos han pasado lo mismo. O sea, ¿qué le pasó a la corona? ¿Qué conoció la corona? No es que fuera un tubo de ensayo, pero sí fue una experiencia. Porque ellos tenían una experiencia guerrera, los conquistadores, pero con unos iguales. Estaban en la Reconquista con unos iguales, pero no tenían experiencia con un pueblo que les tiraba piedras. Que tenían que hacer. Esto era nuevo, había que legislar para esta nueva gente, había que crear todo un mundo. Y esa primera experiencia la tienen aquí, en la conquista de Canarias, antes de la conquista de América posterior. Por eso nosotros también somos muy americanos, en nuestra forma de hablar, en nuestra arquitectura, en todo lo que ustedes ven que pasean por nuestras calles, por Vegueta, por La Laguna, por La Palma, y mucha gente que viene de Latinoamérica dice, ay, yo creo que estoy en México, yo creo que estoy en La Habana. ¿Por qué? Porque el Reino de Castilla hizo estas ciudades así, el modelo de la ciudad de Las Palmas, de la Plaza de Santa Ana, de la Catedral, enfrente del poder civil, el poder militar, los zócalos que hay en Latinoamérica, el modelo está aquí, en la ciudad de Las Palmas y luego en la ciudad de La Laguna. O sea, son las dos ciudades, las dos capitales, que luego hablaremos de ellas, que de alguna manera son un modelo urbanístico, un modelo social que se va a transportar a América. Y eso es de una importancia fundamental para nosotros los canarios, de lo que significa nuestra arquitectura y nuestro modo de vida. ¿Qué pasa? Voy muy rápido porque no sé si me avisan con el tiempo. ¿Qué pasa? Que se descubre América, o se encuentra América, como quieran llamarlo. Y se les apareció la Virgen a la corona de Castilla, porque pensaba que las Islas Canarias eran para la circunnavegación de África y estaban luchando con los portugueses a muerte por la circunnavegación de África, y de repente se les aparece el portaaviones en medio del Atlántico para ir hacia América.
Y entonces Canarias en el siglo XVI ocupa un primer lugar importante en la historia de la civilización atlántica, de la expansión atlántica. Es en ese momento, fíjense que le he puesto ese mapa, de dónde estamos nosotros, había que venir, era muy fácil. Colón, como ustedes saben, en los 4 viajes paró aquí, fue su último viaje en Gran Canaria y La Gomera, porque La Palma y Tenerife no se habían conquistado todavía. O sea, la conquista de Gran Canaria, desde aquí se fue a conquistar La Palma y se fue a conquistar Tenerife, que es en 1494 y 1496. Entonces, Canarias es un enclave estratégico fundamental que nos va a condicionar, que va a ser también una singularidad de nuestra comunidad. O sea, les decía, la insularidad, el territorio, el archipiélago, pero el enclave de donde estamos, decía, África, América, sobre todo en esa época, América. Y para la corona, de repente, como les decía, se apareció la Virgen, los viajes de Colón, todos los viajes posteriores, todo era el último lugar. Al principio la emigración canaria no fue tan importante porque había que formar esta sociedad, había que formar las instituciones, había que fundar los pueblos, había que cultivar los territorios, etc. Entonces, la emigración, dado que las islas eran pobres y tal, fue luego, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, el siglo XVII fue de una gran pobreza, porque los ataques piráticos, sobre todo el de Van der Does al final del siglo XVI, en el caso de la ciudad de Las Palmas, pero también atacaron La Palma, La Gomera, muchos, destruyó la ciudad. La quemó completa, se llevó toda la documentación y en ese momento la ciudad entra en un marasmo tremendo en el siglo XVII que va a procurar el que la ida a América es muy fácil, ustedes lo ven, o sea, se meten en un velero todas las cosas y se llega al Caribe, porque los vientos alisios te empujan, es muy fácil llegar a América. Y entonces, otro punto singular, les hablaba del territorio, les hablaba de los aborígenes, ahora el enclave estratégico. El enclave estratégico que nos hace, les hablaba del azúcar, y les hablaba del azúcar porque todo el siglo XVI la producción económica de las islas del azúcar. El azúcar trae consigo aquí a una serie de hacendados, sobre todo holandeses, que hacen sus ingenios. En la isla de Gran Canaria había como 15 o 20, en Tenerife y en La Palma, sobre todo en La Gomera también. En las otras islas no, porque Lanzarote y Fuerteventura no se daba la idea. En el Hierro ahora dicen que están apareciendo, que apareció el otro día, que podía haber habido, porque claro, la historia es dinámica, que podía haber habido un ingenio. Pues, ¿qué pasa con eso? Otra peculiaridad, pues los hacendados holandeses y flamencos se instalan aquí y encargan a los pintores flamencos sus cuadros para sus iglesias en sus haciendas. Y eso nos da a las Islas Canarias una riqueza, no de arte hispano-flamenco, sino de arte flamenco. Ahí ustedes descubrirán, van a Telde, van a Gaete, en Tenerife a Taganana, a sitios recónditos que dicen, donde una ermita pequeñísima y se encuentran un Van Cleef, o se encuentran cualquiera de los grandes autores en La Laguna, etcétera, porque hay un arte flamenco de una riqueza. No solamente eso se da en Canarias, en Madeira y en Cuba también se da arte flamenco, porque donde había cultivo del azúcar había relación con Flandes para traer el arte aquí. Yo aquí les he puesto que el cultivo del azúcar también trajo, y empezamos en el momento, la esclavitud, porque realmente se trajeron esclavos, ya empezaba el fenómeno en el siglo XVI y ya hubo pues todo lo que significó el cultivo del azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? Durante todo el siglo XVI está el siglo del azúcar y Canarias vive de esa dependencia exterior de un monocultivo. Pero ustedes comprenderán que la competencia del Caribe, lo que significa Cuba, eso era imposible. Nuestras islas son muy pequeñas y nuestra producción no podía competir con lo que significaba además la esclavitud a gran escala que podía haber en América. Y el azúcar cae. Es otra característica de nuestro hecho insular y de nuestra economía, la dependencia exterior, que todavía hoy estamos trabajando
para que no sea el monocultivo. El segundo monocultivo en el siglo XVII es el vino. Cae el vino por las Royal Acts de Inglaterra. Después es la cochinilla, que la cochinilla es un tinte natural que se da en una de las plantas, pero los tintes sintéticos acabaron con la cochinilla también, o sea, y cae otra vez. O sea, una dependencia exterior con un monocultivo que tiene una inmensa fama, el azúcar canario, el vino canario, que lo hace hasta Shakespeare, y cae, las islas caen en una depresión económica tremenda y a buscar otra cosa que pueda ser un monocultivo en este clima subtropical que tenemos. Y viene el plátano. Ya en el siglo XIX, los ingleses, porque nosotros tenemos una influencia británica muy importante, pues los ingleses introducen el cultivo del plátano para la exportación. Y todavía sigue hasta hoy, pero en un momento determinado, durante todo el franquismo y tal, el plátano era el monocultivo fundamental. Hoy en día se habla del monocultivo del turismo. O sea que seguimos teniendo una cosa de esa dependencia exterior que tenemos. O sea que sigo hablando de singularidades, pero quería también coger un camino para ver lo que va a pasar luego con el pleito insular. En el siglo, cuando se funda la ciudad de Las Palmas, y es la primera ciudad que se funda, la primera isla que se conquista, todas las instituciones se ponen en esta isla. Y se pone el obispado, está la catedral, se pone la audiencia, la Inquisición. O sea, realmente, por cierto que está aquí Paco Fajardo, que tenemos el archivo de la Inquisición, aparte del de la península, el más importante aquí en Canarias, y está en el Museo Canario. Entonces, todas las instituciones se ponen aquí. Mientras el año el siglo XVI está el año del azúcar, el siglo del azúcar, esas instituciones se mantienen. Pero de nada que cae el cultivo del azúcar y empieza el vino, la isla de Tenerife es mucho más rica que la isla de Gran Canaria. Efectivamente, poco a poco, la isla de Tenerife va teniendo una producción económica mucho más importante, sobre todo en la época del vino, luego la cochinilla, y empiezan a desplazarse algunas de las instituciones que se van pasando para la isla de Tenerife. No el obispado, que no se pasa hasta el siglo XIX, no la audiencia, que sigue, pero sí la capitanía, etcétera, etcétera. Empieza a tomar una fuerza tremenda la isla de Tenerife y sobre todo la ciudad de La Laguna, porque era en ese momento la capital. Solo había un cabildo, y el cabildo estaba en La Laguna, y el otro cabildo aquí en la ciudad de Las Palmas. Los cascos históricos de ambas ciudades dan fe de lo que fueron en aquel momento aquella. Es importante saber esto, este proceso de una ciudad que se había sentido como, entre comillas, aunque no lo era, capital del archipiélago que se había fundado, y una isla mucho más rica que se va convirtiendo en la capital del archipiélago como luego será. Y esto es importante para entender ahora muchas cosas de las que nosotros vivimos. Bueno, aquí hay un mapa del siglo XVII ya porque es bonito. Bueno, ya porque decía, ¿qué va a pasar? Y ya me queda poco, ya termino este rollo. Ya, ¿qué va a pasar para que realmente la emigración, las fundaciones canarias en América, no me quiero meter ahí porque está clarísimo que los canarios en América fuimos, a todos se les dice gallegos, a nosotros se nos dice isleños, porque en América, pues nosotros enseguida tuvimos una sensación de cercanía con los pueblos americanos porque decía que nos pasaba lo mismo, porque nos parecía un clima parecido, etcétera, etcétera. Y porque muchas de las fundaciones canarias fueron importantes, como San Antonio de Texas. Hay muchas ciudades importantes que fueron fundadas por canarios, donde se les daban unas tierras y donde se empezaba a poblar ahí para limitar los límites del reino. Pero yo les quería, por terminar ya, acabar con el pleito insular, porque es algo que también nos condiciona hoy. Entonces, la isla de Tenerife
tenía su cabildo en La Laguna, la isla en Las Palmas. Cuando en las Cortes de Cádiz se quiere hacer una provincia única, porque se pasa del antiguo régimen, no había provincias, entonces se quiere dividir el país en provincias, y entonces la provincia única de Canarias, pues hay una lucha tremenda entre Las Palmas y La Laguna. Ya se había creado la universidad, ustedes lo conocen porque son del Instituto Cabrera Pinto, ya estaba esta de literaria de San Fernando, y ya había habido una lucha porque se quería que también la universidad estuviera en Las Palmas, porque estaba el seminario conciliar, porque estaba el obispado, y el seminario conciliar tenía una cultura tremenda, el obispo Cervera, Viera y Clavijo, o sea, había una serie de figuras intelectuales que querían que la universidad se pusiera en Las Palmas. Bueno. Entonces, cuando se llega a la provincia única de Canarias, La Laguna y Las Palmas, para un lado y para otro. Y entra Santa Cruz de Tenerife. Don José Murphy, que le tienen pocas estatuas en Tenerife, porque ni para ti ni para mí, y fue para eso. Y ni Las Palmas ni La Laguna se lo han perdonado en el tiempo. Y entonces, pues se hace la provincia única en Santa Cruz de Tenerife. Eso tanto para La Laguna. Piensen que hasta la Orotava dijo que en Santa Cruz no, porque la Orotava fue el primer municipio independiente de Canarias, porque solo había un cabildo, para cada isla tenía un cabildo. Bueno, desde ese momento, toda la isla de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas empezó una lucha para hacer dos provincias. Una lucha fratricida entre las islas de Tenerife, entre la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria por reconocer su valía y su importancia dentro del archipiélago. Es en ese momento, yo pienso, que en el siglo XIX de la isla de Gran Canaria se dan una serie de, aparte de la influencia inglesa, el que se pusieron puertos francos, también ustedes tienen en la memoria aquí cuando todo era mucho más barato, era por la ley de Puerto Franco, ya se vio que en Canarias tenía unas especificidades y en 1852 Bravo Murillo puso la ley de Puerto Franco, entonces aquí todo era más barato, estábamos en el camino de la Commonwealth, ustedes piensen qué influencia, qué significaba este puerto, que incluso hay poemas de Tomás Morales donde dice que nada más que había letreros en inglés, que la calle Triana estaba llena de letreros en inglés, que este puerto sobre todo, además el puerto lo hicieron los británicos. Entonces aquí había una influencia a veces más importante británica que quizás, sobre todo en la alta sociedad, en las costumbres, en esto, había una gran influencia británica. Pues, aparte de la ley de Puerto Franco, hubo una serie de instituciones que el hecho insular también hizo que muchas instituciones culturales se hicieran, porque había que traerlas aquí. No podías irte a Madrid en un coche si tenías dinero, había que traer, se hizo la primera sociedad filarmónica de España, se puso aquí porque la alta sociedad traía sus músicos aquí, se hizo la primera sociedad filarmónica, el gabinete literario, en una isla como esta, en el siglo XIX. Hay una serie de instituciones, el primer club de golf de España, eso es por la influencia británica, pero sobre todo una serie de instituciones culturales, porque también muchas de las compañías de teatro que iban a América paraban aquí y hacían sus funciones en el teatro. El teatro Pérez Galdós, que el primero se llamó Tirso de Molina, ofrecía muchas obras que todavía dices tú, cómo se presentaban esas obras en esta época en la isla de Gran Canaria. Pues ese mundo que es un poco propio de una sociedad colonial, porque eso solamente era para las élites, porque si vemos una foto de lo que significaba el club inglés, las señoritas en el club inglés a principios de siglo, y ves en la ciudad Jardín, que es la ciudad donde se instalaron los ingleses, donde venía Agatha Christie, etcétera, ves esa fotografía y la comparas con las personas del campo, de las medianías, descalzas, ves que esa diferencia tremenda en lo que significaba la vida de la ciudad, con la influencia inglesa, con la vida cultural respecto a la tremenda desigualdad social que podía haber en Olla de Pineda o en algunos de los sitios que estaban, o la forma del monocultivo del plátano. Entonces, yo pienso que fue importante el que Fernando León y Castillo fuera ministro, el que
se hiciera el puerto de la luz, en el caso de Tenerife, y realmente se abriera un mundo nuevo que quería luchar por la división provincial. Y quería luchar también por la universidad, por tener un instituto. Lo saben perfectamente. Y en el caso de Tenerife hubo una serie de tremendas, que hoy no podemos comprender, manifestaciones en contra de la división provincial. Esa es una manifestación en Santa Cruz de Tenerife de 1910 en contra de la división provincial. Pero se consiguió el instituto, Pérez Galdós, en 1916, y la división provincial en 1927. Eso es cuando una manifestación en la Plaza de Santa Ana, donde estaba la división provincial. ¿Qué significa eso? Para que ustedes lo comprendan, que hay un archipiélago con 2 islas principales, con más de 2 millones de habitantes, con los que casi los 2 millones viven en Gran Canaria y Tenerife. Esta es la actualidad de hoy. Y que tiene 2 capitales. Porque cuando se hizo la comunidad, nadie quería que la capital fuera o Santa Cruz, o La Laguna, o Las Palmas. Entonces, cada 4 años, la capitalidad está en una ciudad. Las instituciones, pero piensen que en islas, no es como en el País Vasco, que la capital es Vitoria, que aquí no hubiera sido ningún problema. Si fuéramos un continente, poner la capital en La Laguna y todos fuéramos en coche. No, 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 en otra isla. Entonces, el Parlamento está en Tenerife, la delegación del gobierno está en Las Palmas y la capital es cada 4 años aquí. Y todavía luchamos para que tener un sentido identitario de archipiélago, de lo que nos une. Todavía tenemos que, y yo siempre digo que el gobierno debe tener un ministerio solamente para eso, para que el hecho insular no nos condicione de tal manera que estemos aislados entre las islas, sino de alguna manera el que el sustrato de que somos un solo pueblo y un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo que saltó del Neolítico a la Edad Moderna, que está de espaldas a África durante mucho tiempo, era lógico porque ahí estaba el Islam y lógicamente eran nuestros enemigos y además había piratería de la grande para cogernos presos. Un pueblo especial, específico, con 8 islas, donde somos de una manera, donde hablamos de una manera especial, donde nos sentimos de una manera, donde somos muy hacia el interior, pero muy cosmopolitas. Les damos la bienvenida y queremos que con estos pequeños apuntes nos aprendan a querer un poco y a mirarnos y a comprendernos desde lo más íntimo. Muchas gracias. ¿Sí?